Mi hermano favorito por mis padres quiso adueñarse de mi herencia para financiar su boda perfecta, intentó robarla falsificando documentos, y terminó destruyendo su propia vida cuando todo salió a la luz. Hola, Reddit. Me llamo Liam, tengo 28 años, y esta historia empezó hace unos 6 meses, cuando falleció mi abuela. La abuela Eleanor tenía 84 años y vivió con una energía admirable hasta el último día. Partió mientras dormía, tranquila, igual que había vivido, con una serenidad que nunca perdió. Era ese tipo de persona que recordaba todos los cumpleaños, horneaba galletas capaces de levantarle el ánimo a cualquiera y tenía un instinto infalible para detectar el carácter real de las personas. Había pasado casi toda su vida en la misma casa pequeña de Florida, que ella y mi abuelo compraron en los años 70. Una vivienda modesta, sin lujos, pero completamente pagada, 2 dormitorios, un solo baño y un porche con mosquitero donde pasaba cada mañana con su café y su crucigrama. Nada ostentoso, pero era su refugio, su espacio. Tras la muerte de mi abuelo hace 12 años, decidió quedarse sola allí. Siempre fue independiente, incluso cuando ya era evidente que la edad comenzaba a pesarle. En mi casa, la historia siempre fue distinta. Mi hermano Connor, de 31 años, vivió bajo un trato preferencial tan exagerado que cualquier cosa que hiciera era celebrada. Era el clásico hijo dorado. De pequeño podía provocar un desastre y mis padres buscarían cómo culpar a otra cosa o a alguien más. En cambio, si yo lograba algo bueno, la reacción siempre era tibia o inexistente. Esa diferencia marcó nuestra infancia de forma profunda. Para que se entienda mejor el ambiente en el que crecí, cuando Connor tenía 8 años y yo 5, rompió mi camión de juguete en uno de sus arranques de rabia. Yo lloré, él recibió helado, para calmarse, y a mí me pidieron que dejara de dramatizar por cosas materiales. A los 7 años, mientras tomaba jugo, derramé un poco sobre la tarea de mi hermano. Se me castigó durante una semana entera y tuve que escribirle una carta pidiéndole disculpas. Ese tipo de situaciones se repitieron una y otra vez. Cuando Connor entró al equipo de fútbol americano en la secundaria, mi padre asistía a todos sus partidos y le compraba equipamiento nuevo cada temporada. Yo, en cambio, lograba entrar al cuadro de honor una y otra vez sin que nadie levantara la vista para felicitarme. Connor era el típico chico que alcanzó su punto máximo en el instituto y nunca volvió a acercarse a ese nivel. Fue mariscal de campo en un equipo mediocre que solía terminar con un balance de 5 victorias y 5 derrotas. Sus notas eran aceptables, nada espectacular, aunque mis padres hablaban de ellas como si hubiera ganado algún premio académico. Cada novia que tenía era la definitiva hasta que dejaba de serlo. Cualquier problema suyo era una crisis familiar, cualquier logro, una hazaña digna de aplausos. Consiguió una beca parcial gracias al deporte para estudiar en la universidad estatal, aunque esa ayuda cubría apenas el 40% de los costos. Mis padres pagaron el resto sin dudarlo, unos $60.000 durante 4 años. Él cambió 2 veces de carrera, terminó con un promedio apenas decente de 2.6 y tardó 6 años en graduarse. Durante todo ese tiempo, cada cierto periodo reaparecía en casa con montones de ropa sucia y la cuenta bancaria vacía. Mis padres se encargaban de todo, comida, lavandería y dinero para volver al campus. Cuando finalmente obtuvo su título, tenía 25 años, y mis padres organizaron una fiesta enorme, alquilaron un salón, invitaron a unas 80 personas, encargaron comida para todos y gastaron alrededor de $3.000 simplemente para celebrar que había conseguido terminar su carrera, aunque la mayoría lo hace en menos tiempo. Parecía como si hubiera recibido un reconocimiento internacional. Mi historia fue muy distinta. Yo ingresé primero en un instituto comunitario porque era lo único que podía pagar. A la vez, trabajaba a tiempo completo en un almacén cargando camiones entre 6 de la tarde y 2 de la madrugada. Con apenas 3 horas de sueño por noche, iba a clases por la mañana, me las arreglaba para estudiar en los ratos libres y así estuve 2 años. Ahorré todo lo que pude y después logré transferirme a la universidad estatal para terminar mi ingeniería. Viví en un sótano que se inundó 2 veces. Mi dieta se basaba en ramen y sándwiches de mantequilla de maní. Aún así, terminé la carrera en 4 años, con un promedio de 3.4. El regalo que recibí al graduarme fueron $50 en una tarjeta de un restaurante y una tarjeta de felicitación que decía «Estamos orgullosos de ti». Ese fue todo el gesto. Connor recibió un coche usado y una fiesta. Pero supuestamente ambos habíamos recibido el mismo apoyo. A pesar de todo, seguí adelante. Conseguí un buen trabajo en una empresa de manufactura justo al terminar mis estudios. Empecé con un salario de $52.000 al año, una fortuna comparada con lo que había estado ganando mientras cargaba camiones y comía fideos instantáneos. Tras 6 años, llegué a un sueldo de $73.000 como ingeniero de proyectos senior. No era un empleo glamuroso, me encargaba de diseñar sistemas transportadores y equipos industriales,
pero era estable, interesante y suficiente para vivir bien. A los 26 años compré mi primera casa. Una vivienda de 3 habitaciones en un barrio tranquilo, por $140.000. Tenía sus problemas, pero era estructuralmente sólida. Puse un 20% de entrada con mis ahorros y contraté una hipoteca a 30 años. Dediqué prácticamente todos mis fines de semana a renovarla, aprendí a instalar cerámicas viendo vídeos, reemplacé luminarias, pinté cada habitación. 2 años después, el valor de la casa había subido a $180.000 y ya había bajado la deuda a $95.000. ¿Mis padres presumieron de que su hijo había comprado una casa antes de los 30? Ni una palabra. Pero cuando Connor vendió 3 autos en una semana en el concesionario donde trabajaba, mis padres llenaron Facebook con publicaciones celebrándolo, usando casi medio centenar de signos de exclamación, como si hubiera logrado algo histórico. Mi hermano lleva 5 años vendiendo coches. Gana bien cuando se esfuerza, pero es irregular. Algunos meses es imparable, otros, apenas vende una unidad. Habla desde hace 3 años de un ascenso a gerente de ventas que nunca llega, aunque él insiste en que es inminente. La única que parecía notar estas diferencias era la abuela Eleanor. La veía en silencio durante las cenas familiares, con la expresión tensa cada vez que mi madre alababa cualquier cosa que hiciera Connor mientras restaba importancia a mis logros. Nunca confrontó directamente a mis padres, pertenecía a una generación que evitaba los conflictos abiertos. Pero conmigo era distinta. Me hacía saber que reconocía mi esfuerzo y que le importaba. Cuando tenía 19 años y no podía pagar los libros para mis clases, me llamó discretamente hacia su coche durante una barbacoa familiar, me entregó un sobre con $200 y me dijo, la educación es la mejor inversión. No menciones esto a tus padres, es entre nosotros. Intenté rechazarlo, pero insistió, tú trabajas más que nadie que conozca. Úsalo. Cuando terminé el instituto comunitario, fue la única que asistió a mi ceremonia. Mis padres no fueron porque Connor tenía un torneo de softball a 3 horas de distancia. Ya celebraremos después, prometió mi madre. Nunca ocurrió. Pero mi abuela sí estuvo allí, con flores y una tarjeta con $100 y un mensaje que decía, primer paso de muchos. Estoy orgullosa. Cuando me mudé a la universidad, me enviaba paquetes cada mes. Nada costoso, galletas caseras, un billete de $20 y recortes de revistas con artículos que pensaba que me interesarían. Connor aún estaba en la universidad por aquel entonces. También recibía paquetes con frecuencia, pero los suyos llegaban directamente de nuestros padres, casi siempre acompañados de cheques que iban de los $200 a los $300 para ayudarlo con los gastos. Mientras tanto, cuando yo terminé mi carrera de ingeniería, la única persona que realmente hizo el esfuerzo de estar presente fue mi abuela Eleanor. A pesar de tener 78 años y un dolor constante en las articulaciones que hacía que conducir largas distancias fuera casi insoportable, manejó más de 4 horas solo para verme cruzar el escenario. Se sentó durante toda la ceremonia, aplaudiendo con entusiasmo cuando anunciaron mi nombre y derramando lágrimas de alegría cuando recibí el diploma. Después insistió en llevarme a cenar, únicamente los dos. Durante el postre, entre sorbos de café y un trozo de pastel, me dijo con esa sinceridad suave que solo ella tenía. Tus padres no ven lo que yo sí. Pero eso es su problema, no el tuyo. Tú vas a construir algo real. Cuando compré mi casa a los 26 años, ella fue la primera persona a la que llamé. Y, por supuesto, llegó el fin de semana siguiente con un regalo de inauguración, un juego de herramientas de muy buena calidad y una nota escrita a mano que aún guardo. Todo dueño de casa necesita buenas herramientas. Úsalas para construir la vida que te mereces. Pasamos la tarde recorriendo cada habitación. Me señaló qué partes de la estructura eran sólidas, qué cosas convenía reformar y cuáles podía conservar sin problema. Nunca me sermoneó por mis decisiones ni criticó mis gastos. Simplemente escuchó mis planes y me dijo que estaba orgullosa de que hubiera logrado todo eso sin depender de nadie. Con Connor, en cambio, era correcta y educada, pero distante. Le preguntaba por su trabajo, su novia y su día a día, aunque siempre con esa sensación de que lo observaba a través de un vidrio, como si algo en él no terminara de convencerla. Nunca habló mal de él, pero tampoco mostró el entusiasmo que mis padres solían manifestar. Una vez le pregunté por qué parecía más unida a mí que a él. Ella pensó unos segundos antes de responder. Algunas personas ganan respeto por su carácter. Otras creen merecerlo simplemente por existir. Y yo prefiero a la primera clase de personas. 3 semanas después del funeral, se leyó el testamento. Primero vino lo habitual, mis padres recibieron la casa en Florida, valorada en unos $220.000, parte de sus joyas fueron repartidas entre familiares, su coche, un Toyota de 15 años que aún funcionaba perfectamente, quedó para una tía. Todo transcurrió sin sobresaltos, hasta que el abogado soltó la bomba.
Para mi nieto, Liam Morrison, dejó la suma de $280.000 en efectivo e inversiones, guardados en la cuenta cuyo número termina en 4829 de Fidelity Investments. Este dinero debe ser entregado directamente a él y únicamente a él, sin condiciones ni restricciones. Me dejó $280.000. A mí. No a Connor. Solo a mí. La noticia cayó sobre la sala como si alguien hubiese tirado una granada. Hubo un silencio tan abrupto que sentí como si todos hubieran dejado de respirar al mismo tiempo. Mis padres giraron la cabeza hacia mí con una expresión que parecía esperar una confesión de asesinato. Mi madre abrió la boca sin poder cerrarla, y el rostro de mi padre pasó del color normal a un rojo intenso en cuestión de segundos. Connor se puso primero blanco, luego rojo y después volvió a ponerse blanco. Su prometida, Cale, incluso soltó un jadeo exagerado, como sacado de una novela barata, llevándose la mano a la boca dramáticamente. El abogado, M.R. Donnelly, ni se inmutó. Evidentemente había presenciado situaciones similares decenas de veces. Continuó leyendo en ese tono profesional y monótono suyo. La herencia está destinada exclusivamente a Liam Morrison y no puede ser reclamada, impugnada ni redistribuida sin su consentimiento por escrito. Esta decisión es intencional, ha sido cuidadosamente evaluada y representa los deseos finales de la señora Morrison. Mi tío Patrick intentó cuestionar si mi abuela había estado bien de la cabeza cuando redactó el testamento. M.R. Donnelly cerró ese intento de inmediato. La señora Eleanor Morrison estaba en pleno uso de sus facultades cuando actualizó su testamento hace 8 meses. Yo mismo presencié su firma, al igual que 2 testigos independientes, tal como exige la ley del estado de Florida. Fue muy clara y específica respecto a sus intenciones. 8 meses atrás, justo después de mi fiesta de inauguración, a la que ella asistió y mis padres no, porque Connor necesitaba ayuda para mudarse a su nuevo apartamento por tercera vez en 2 años. El abogado explicó luego la composición de los fondos, inversiones diversificadas, bonos, acciones de empresas sólidas, un portafolio diseñado para crecer sin riesgos extremos. Ella llevaba años construyendo ese fondo para mí específicamente. Entonces me entregó un sobresellado. La señora Morrison dejó esta carta para usted con instrucciones de que se la entregue personalmente. Me temblaban las manos mientras lo abría. Todos observaban como si estuviera manipulando un explosivo. La letra de mi abuela era temblorosa pero completamente legible. Carta de abuela Eleanor. Mi querido Liam. Si estás leyendo esto, significa que me he marchado. Estoy en paz. Tuve una vida plena y ahora me toca reunirme con tu abuelo. Este dinero es para ti. No para la familia. No para compartir. Para ti. Te he visto trabajar desde que eras adolescente, esforzarte por cada logro, pagar tus estudios, comprar tu casa, avanzar sin pedir favores ni buscar excusas. También te he visto cargar con el peso de que tus padres favorecieran a tu hermano por motivos que nunca comprendí. Connor ha recibido siempre ayuda. Tú has tenido que luchar el doble por todo. Este dinero es mi manera de equilibrar esa balanza. Úsalo para crear algo valioso, un negocio, una inversión, un nuevo hogar, lo que tú elijas. No permitas que nadie te haga sentir culpable por no entregarlo. Te ganaste el derecho a pensar en ti mismo. Tus padres se enfadarán. Connor creerá que le corresponde. Ignóralos. Esta es tu herencia. Pensada con lucidez y con cariño. Siempre me has hecho sentir orgullosa. Construye la vida que mereces. Con amor. Abuela Eleanor. Tuve que leerla 2 veces porque la vista se me nublaba. Y hacerlo delante de todos, sabiendo lo molestos que estaban, lo volvió aún peor. Pero el mensaje era tan claro como un golpe en la mesa, ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. M.R. Donnelly terminó de leer los últimos puntos del testamento, pero ya nada importaba. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mis padres se marcharon sin despedirse, furiosos. Connor salió detrás, mirándome con un resentimiento que casi se podía tocar. Y Cale no dejaba de susurrarle algo al oído, claramente planeando un hablar con él después. Esa noche, mi teléfono no paró de sonar. Connor me llamó 6 veces en menos de 2 horas. Finalmente contesté alrededor de las 9. Tenemos que hablar sobre el testamento de la abuela, disparó sin siquiera saludar. ¿Qué pasa con él? Vamos, tío, son $280.000. Cuando Connor empezó con su discurso sobre lo injusto que era todo, me sorprendió lo poco que había reflexionado antes de llamarme. Su tono llevaba esa mezcla de indignación y victimismo que usaba desde que éramos adolescentes y papá lo trataba como si fuera de cristal. Para él, cualquier situación que no lo beneficiara automáticamente era un atropello personal. Apenas abrió la boca, ya estaba diciendo que dividir la herencia a la mitad era lo lógico, lo moral y lo que cualquiera en su sano juicio haría. Mientras hablaba, yo solo miraba por la ventana del salón,
sosteniendo el teléfono con la otra mano, preguntándome si él realmente se creía esas palabras o simplemente las repetía porque le convenían en ese momento. Intenté explicarle, sin provocarlo, sin levantar la voz, que así no funcionan los testamentos. Que cada persona decide cómo repartir sus bienes y que abuela Eleanor había dejado instrucciones claras, específicas y revisadas por un abogado pocos meses antes de fallecer. No era un impulso ni una confusión, era su decisión consciente. Pero Connor no quería razones. Lo que quería era que yo renunciara a mi parte sin cuestionar nada. ¿Pero por qué tú? Insistió, con una mezcla de frustración y rabia contenida. ¿Qué hiciste para merecerlo más que yo? El comentario era tan ridículo que estuve a punto de soltar una carcajada. No lo hice, porque eso habría empeorado las cosas, pero la tentación estuvo ahí. No lo sé, Connor, respondí. Pregúntaselo a ella. Claro, ya no puedes. Pero dejó una carta explicándolo, si realmente te interesa. Lo dejó sin palabras durante unos segundos, como si no esperara que yo tuviera una respuesta sólida. Y justo en ese momento se reacomodó mentalmente y pasó a su monólogo preparado. Empezó a hablar de la familia, de la importancia de mantenernos unidos, de que la sangre nos obliga a apoyarnos sin condiciones, que abuela Eleanor seguro hubiese querido que actuáramos como hermanos, y que ese dinero podía ayudarnos a los dos si yo no fuese tan cerrado. Yo permanecí en silencio, escuchándolo sin interrumpirlo, como quien oye una grabación repetida. Cuando terminó, noté que esperaba que yo cediera inmediatamente, como si sus argumentos fueran indiscutibles. Dime una cosa, le dije, ¿cuánto de tu bono por firmar con el concesionario compartiste conmigo? Se hizo un silencio tan profundo que por un momento pensé que la llamada se había cortado. ¿Y de los $60.000 que mamá y papá gastaron en tu universidad? A mí me dijeron que me las arreglara solo. ¿Compartiste algo de eso? ¿Te ofreciste a cubrir al menos una parte cuando me tocó a mí? Nada. O cuando te regalaron el Civic usado al graduarte, mientras a mí me dieron una tarjeta de regalo con $50. ¿Compartiste ese coche? Más silencio. Eso pensé. Curioso cómo compartir solo importa cuando algo te conviene. Fue ahí cuando dejó la manipulación emocional y pasó directamente a la agresión. ¿De verdad vas a ponerte así por dinero? Esto va a destrozar la familia. No, Connor. La decisión está tomada desde hace meses. La abuela escribió un testamento. Lo que está causando problemas es tu sensación de que todo te pertenece por derecho. Y colgó. No pasaron ni 15 minutos cuando sonó otra vez el teléfono. Era mamá. Su voz tenía ese tono húmedo y nasal que le salía después de llorar o de querer que alguien sintiera pena por ella. Lo reconocía perfectamente. Liam, cariño, necesitamos hablar sobre lo del testamento. ¿Qué pasa? ¿No crees que abuela Eleanor estaba confundida? No querría dejar fuera a Connor así. Tú sabes cómo se ponía al final, lo olvidadiza que estaba. Tuve que cerrar los ojos para no enfadarme. Era evidente que buscaba reescribir la historia para justificar que yo cediera. Mamá, la abuela seguía completamente lúcida. Hacía crucigramas en tinta, manejaba su dinero sola, recordaba cosas de hace 30 años como si hubieran pasado ayer. El abogado confirmó que estaba en perfecto estado cuando actualizó el testamento hace 8 meses. Ella no quiso escucharlo. Pero, ¿por qué haría algo así? Connor también es su nieto. Esto está dividiendo a la familia. Tal vez tenía sus razones. ¿Qué razones? Preguntó, molesta, como si no soportara la idea de que yo no cediera inmediatamente. No tengo idea. Y como está muerta, no podemos preguntarle. Aunque dejó una carta explicándolo. Si quieres, te la leo. No es necesario, respondió de golpe, con voz fría. Solo creo que deberías pensar en lo que es apropiado. Tú ya tienes tu casa, tu buen trabajo, tus cuentas en orden. Connor y Cale están empezando. Necesitan ayuda. Y tienen trabajos también. Sus gastos son responsabilidad suya. No entiendes. Ellos tienen la boda, el alquiler, los muebles. Y nada de eso es mi responsabilidad. Ella soltó un pequeño jadeo, como si la hubiera insultado. Yo te crié mejor que eso. La familia se ayuda. ¿La familia me ayudó durante la universidad? ¿Cuando quise comprar mi primera vivienda? ¿Cuando pedí apoyo? Silencio. Pues tal vez la familia decide a quién ayudar. Y esta vez, la abuela decidió ayudarme a mí. Se rompió, llorando más fuerte. No puedo creer lo cruel que estás siendo. Tu hermano te necesita. Mi hermano necesita aprender a vivir con lo que tiene, igual que todos. Colgó. A la mañana siguiente, como si hubieran coordinado un turno, fue el turno de mi padre. Usó esa voz fría, casi empresarial, que utilizaba cuando quería sonar razonable. Sabía perfectamente que era su forma de presionar. Hijo, debemos hablar de esto con madurez. Te escucho.
Debes considerar cómo esto afecta a la familia. Causa resentimiento, tensión. Lo mejor sería compartir la herencia equitativamente con tu hermano. ¿Tú compartiste tus bonos navideños conmigo? Una pausa larga. Eso es distinto. ¿Cómo? Es dinero que conseguiste por tu trabajo. Y esto es dinero que la abuela me dejó, respondí. Ambos son ingresos. No veo la diferencia. Papá suspiró, como si yo fuera el complicado. Connor está organizando su boda. Son caras. Necesitan ayuda. Que ajusten la boda a su presupuesto. La vida no es tan simple. Claro que lo es. La gente hace bodas pequeñas todos los días. Ellos también pueden. No estás siendo razonable. Ese dinero podría ayudarlos a empezar su matrimonio de buena manera. ¿No quieres verlo feliz? Quiero verlo aprender a vivir como adulto. Nadie se preocupó porque yo empezara con buen pie. Su voz se endureció. Ese resentimiento tuyo es el problema. Siempre creyendo que fuiste tratado injustamente. Siempre llevando cuentas. Controlé mis ganas de reír por no llorar. Puedes llamarlo resentimiento. Yo lo llamo memoria. Tú pagaste $60.000 para la Universidad de Connor y cuando pedí 2.000 para libros me diste una charla sobre responsabilidad. Pero sí, claro, soy yo el que inventa cosas. Hicimos lo que creímos mejor para cada uno. Igual que tu abuela lo hizo. Colgó sin despedirse, murmurando algo sobre mi obstinación. Durante las siguientes 2 semanas, la presión fue constante, casi organizada. Mensajes grupales hablando de unidad familiar. Correos enlazando artículos sobre generosidad entre hermanos. Voicemails diciendo que yo estaba deshonrando la memoria de abuela Eleanor. Tía Marta llamó para sugerir que sería un detalle precioso que ayudara con la boda. Tío Patrick envió un mensaje kilométrico diciendo que el dinero rompe familias si uno no actúa con grandeza. Incluso primo Evan, con quien apenas intercambio saludos en Navidad, apareció diciendo que Connor estaba muy estresado y que yo podría hacer algo al respecto. Claramente habían coordinado un ataque conjunto. Era agotador. Finalmente, Connor y Cale me enviaron una invitación a cenar. El mensaje venía envuelto en una amabilidad exagerada que no parecía natural. Hola, hermano. Cale y yo queremos conversar con calma. Ven este sábado a las 7 de la tarde. Quizás podamos encontrar una solución que funcione para todos. Una parte de mí quería ignorarlos, pero otra deseaba que, con suerte, pudiéramos hablar honestamente. Me equivoqué. Su apartamento era un loft moderno, lleno de detalles industriales, muebles minimalistas y decoración que claramente había costado más de lo que podían pagar. Pagaban $1.800 al mes por 900 pies cuadrados, pero presumían como si vivieran en un ático de lujo. El lugar parecía sacado de una sesión fotográfica para redes sociales, iluminación cálida, decoración impecable y una estética que, a primera vista, daba la impresión de elegancia. Pero bastaba pasar unos segundos allí para descubrir la realidad. Las paredes eran tan delgadas que cualquier sonido de los vecinos atravesaba el departamento como si no hubiera nada que los separara, y el sistema de calefacción apenas cumplía la función de sacarle un poco de frío al ambiente. Aún así, cada mueble pertenecía a tiendas de lujo, un sillón beige perfectamente colocado, una mesa de centro de Restoration Hardware y un carrito de bar repleto de botellas que claramente no podían permitirse. Toda la escena estaba diseñada para impresionar. Cale lo había preparado todo minuciosamente. Velas encendidas en casi cada superficie, música suave saliendo de altavoces que ni siquiera se veían y la mesa del comedor puesta con servilletas de tela, platos especiales y copas de vino ya servidas, aunque yo no bebo. No era una invitación a cenar, era una emboscada presentada como si fuera hospitalidad. Liam, qué bueno que pudiste venir. Exclamó Cale apenas abrió la puerta, dándome un abrazo que no correspondí. Llevaba un vestido suelto que seguramente había costado más de $200. Su cabello y maquillaje parecían sacados de una sesión profesional, como si estuviéramos por ir a un restaurante elegante en vez de compartir una cena en su departamento. Connor apareció desde la cocina con una cuchara de madera en la mano, intentando parecer relajado. Hermano, qué gusto verte. La cena está casi lista. Siéntate donde quieras. Todo sonaba como un guión ensayado. Las miradas, los gestos, hasta la forma en que me guiaron a la mesa. Sentía que habían repetido la escena varias veces para que saliera perfecta. Nos sirvieron pollo al limón con verduras asadas y un risotto impecable, tan bien presentado que dudé que lo hubiesen preparado ellos. O habían pasado horas cocinando con un afán sobreactuado, o directamente lo habían encargado a algún sitio caro para fingir que lo habían hecho. Durante los primeros 20 minutos no hablaron de nada significativo. Que cómo iba mi trabajo, que si había visto el partido del fin de semana anterior, que si ya sabía del nuevo empleo de primo Evan. Solo comentarios superficiales para llenar el tiempo antes de llegar a lo que realmente querían decir.
Finalmente, Connor dejó el tenedor sobre el plato y miró de forma intencional a Cale. Era evidente que se acercaba el momento. Liam, empezó él con tono preparado, queremos conversar contigo sobre el tema de la herencia. Ahí estaba. La verdadera razón de la invitación. Hemos estado pensando mucho en lo que abuela Eleanor hubiera querido para nosotros, continuó él. No creemos que quisiera que este dinero terminara creando conflicto entre la familia. Cale entró a la conversación justo en el instante adecuado, como si ambos hubieran ensayado cada línea. La familia es lo más importante. Más que cualquier cantidad de dinero. Lo que queremos es encontrar una forma de honrar la memoria de tu abuela manteniendo nuestra unión familiar. No podía evitar recordar a los vendedores que practican su discurso antes de una presentación. Ellos habían hecho exactamente eso. ¿Y qué es lo que están proponiendo? Pregunté. Connor se inclinó ligeramente hacia adelante, adoptando su modo vendedor. Mira, estamos planificando nuestra boda. Queremos que sea una celebración inolvidable, algo que represente nuestro compromiso. Pero, una boda así es costosa. No tenía la menor idea de cuánto costaba organizar un evento así, pero dejé que siguiera. Encontramos un lugar maravilloso, Riverside Estate, explicó. Está junto al agua, las fotos quedarían increíbles. Pero solo el lugar cuesta $45.000. Me atraganté con el agua. 45.000 solo por el espacio. Cale intervino de inmediato, nerviosa por mi reacción. Incluye el lugar, las mesas, las sillas y una decoración básica. Después está la comida, que nos cuesta $18.000 por la cantidad de invitados que tendremos. Y el fotógrafo cuesta $8.000 por todo el día. La lista de gastos no terminó ahí. Mi vestido estará alrededor de $6.000, añadió ella, levantando el mentón con orgullo. 6.000 por un vestido que usaría una sola vez. Connor retomó su enumeración como si recitara una lista de precios memorizada. El DJ cuesta 3.000. La florista nos cobra 7.000 por los arreglos. El videógrafo son 5.000. La tarta 2.000. Invitaciones y programas 1.500. Habitaciones de hotel para el grupo nupcial otros 4.000. El alquiler de mi smoking y los de los padrinos suman 2.000 más. Peinado y maquillaje para las damas de honor 1.800. La cena de ensayo 3.500. Y la luna de miel vale 15.000. Mientras hacía cálculos mentales, llegué a una cifra aproximada, $120.000. 122.300, precisó Cale. Dependiendo del número final de invitados. Querían gastar más de lo que había pagado por mi propia casa. En un solo día. Eso es una locura, dije sin rodeos. Connor tensó la sonrisa. Es una inversión en nuestro futuro. Así es como empieza un matrimonio, celebrando con las personas que más quieres. También puedes comenzar un matrimonio viviendo dentro de tus posibilidades, respondí. Así evita uno endeudarse. Cale dejó caer la máscara por un instante. No vamos a endeudarnos. Por eso estamos hablando contigo. Pensamos que podrías ayudarnos a hacer realidad este sueño. Ahí estaba la petición directa. ¿De cuánto estamos hablando? Pregunté, aunque ya lo sospechaba. Connor intentó sonar casual. Quizá unos 80.000. Eso cubriría los gastos principales. Nosotros podemos ocuparnos del resto. 80.000. Como si fuera una cifra pequeña. Como si debiera sentirme obligado a entregar casi un tercio de mi herencia para financiar la boda perfecta que ellos no podían costear. ¿Y qué obtengo yo a cambio? Pregunté. Ambos se miraron confundidos, claramente no habían ensayado esa pregunta. Serías parte de una celebración increíble, respondió Cale con cautela. Serías el padrino en una boda preciosa y tendrías la satisfacción de ayudarnos a empezar nuestra vida juntos de la mejor manera. O sea que pagaría una enorme cantidad de dinero solo para verlos celebrar, resumí. Connor añadió. Piensa en lo feliz que estarían mamá y papá. Demostraría que no eres egoísta y que entiendes lo que significa la familia. Ahí estaba la manipulación directa, sugerir que si no cedía, era porque no tenía corazón. No voy a darles $80.000 para una boda, dije con firmeza. La temperatura ambiente pareció descender. La expresión de Connor se endureció. No seas así, hermano. Tú no necesitas todo ese dinero. Tienes tu casa pagada, un buen trabajo, ninguna deuda. Nosotros estamos tratando de construir una vida. Entonces empiecen dentro de sus posibilidades, respondí. Como hace todo el mundo. Cale decidió usar la vía emocional. Connor siempre me dijo que su familia era unida, que se apoyaban en todo. Pensé que te alegraría que se casara. Creí que te importaba su felicidad. La insinuación en aquella conversación era imposible de ignorar. Según ellos, negarme a pagar su boda significaba que yo no me preocupaba por Connor, como si mi afecto se midiera únicamente en billetes. Lo absurdo era que yo sí me preocupaba por su bienestar, por su estabilidad,
por su futuro, pero eso no implicaba que creyera que endeudarse, o endeudar a otros, para cubrir un capricho de un solo día fuera una muestra de amor o de apoyo. Para mí, la verdadera felicidad de alguien no se construye sobre decisiones financieras irresponsables, y mucho menos sobre exigencias desmedidas. No estamos pidiéndote que te endeudes, me dijo Connor, con un tono que dejaba claro que la paciencia se le había agotado hacía rato. Solo te pedimos que compartas el dinero que siempre debió repartirse entre los dos. Ese fue el primer momento en el que dejó caer el verdadero motivo de su molestia, la raíz de todo. Connor llevaba meses creyendo que tenía derecho a esa herencia. En su cabeza, no estaba pidiendo ayuda, sino reclamando algo que consideraba suyo. Para él, quedarse con una parte no era un favor que yo debía otorgarle, era lo que él interpretaba como la corrección de un error que, sinceramente, nunca existió. Esa herencia me la dejó a mí, no a ti, le dije. Abuela Eleanor lo especificó claramente. Si hubiera querido repartirla, lo habría hecho. Connor se puso de pie, como si el simple hecho de seguir sentado fuera un acto de sumisión. Estaba mayor, Liam. Todos sabemos que ya no razonaba como antes. Ese dinero debió dividirse entre los dos. Mr. Donnelly certificó que estaba totalmente competente el día que firmó el testamento, respondí. Y hubo 3 testigos que corroboraron lo mismo. No fue confusión. Fue una decisión. Una elección que tú simplemente no aceptas. Fue entonces cuando Cale, como tantas otras veces, intentó intervenir. Colocó su mano en el brazo de Connor, como si quisiera hacerle recordar que estaban intentando mantener cierta apariencia de sensatez. Su voz sonó dulce, casi ensayada, ese tipo de tono que se usa cuando la conversación está por explotar y alguien intenta evitarlo. Por favor, pidió. No sigamos así. Liam, sé que esto es mucho dinero, pero piensa en lo que representa, esto no es solo una celebración. Es una forma de apoyar a tu hermano, demostrarle que valoras su relación. El dinero se recupera, pero la familia es lo que permanece. Lo escuché sin interrumpirla, pero cuando terminé de procesar sus palabras, respondí con la misma calma. Entonces Connor debería valorar nuestra relación lo suficiente como para no exigirme que pague por su vida, Cale. Ese fue el detonante. Connor explotó. ¿Nuestro estilo de vida? Es nuestra boda. Es algo que solo pasa una vez. Pero tú eres tan egoísta que no puedes ver más allá de tu propia cuenta bancaria. ¿Yo soy el egoísta? Respondí, sin contenerme ya. Soy quien trabajó a tiempo completo mientras estudiaba, mientras tú gastabas sin preocupaciones el dinero de mamá y papá. Soy quien compró una casa dentro de su presupuesto, mientras tú alquilas un coche que no puedes mantener. Soy quien vive dentro de sus posibilidades, mientras tú sueñas con una boda de 6 cifras que esperas financiar con el dinero de otros. Connor frunció el ceño con una mezcla de rabia y desprecio. Siempre has estado celoso. Siempre has sido el amargado. Yo soy el exitoso, el que la gente respeta, el que tiene amigos. Tú siempre has sido el que se queda atrás, el que molesta, el que nadie quiere realmente cerca. No pude evitar reír. Me resultaba imposible tomar en serio semejante afirmación. ¿Exitoso? Pregunté, incrédulo. Vendes coches y llevas 3 años diciendo que estás a punto de ser ascendido. Vives en un apartamento que te ahoga económicamente. Organizas una boda que no puedes permitirte. ¿En qué universo eso se llama éxito? Cale también se puso de pie, esta vez con la cara roja de indignación. Es evidente que tienes problemas con el compromiso y con la idea de lo que significa una familia. Me daría pena la mujer que termine contigo, Liam. No entiendes lo que implica apoyar a tu pareja. Apoyar no significa pagar por fantasías ajenas, repliqué. Apoyar es trabajar en equipo, no depender de que uno cargue con los sueños costosos del otro. La cena terminó derrumbándose justo después de eso. Connor me gritó que me fuera. Cale, con tono dramático, me aseguró que no era la persona que ellos creían. Me levanté, dejé el plato intacto y salí de allí. Mientras caminaba hacia el aparcamiento, todavía podía oír a través de las paredes delgadas cómo discutían entre ellos, Connor quejándose de que yo había arruinado todo y Cale llorando porque tendrían que replantear la boda. Era un espectáculo triste, pero inevitable. Yo pensaba que, tras aquella escena, lo lógico habría sido dejar pasar un tiempo, quizás vivir un par de años de tensión, tal vez alguna Navidad incómoda, y luego todo seguiría su curso natural. Pero me equivoqué. Connor y Cale estaban lejos de darse por vencidos. Los días siguientes se convirtieron en una especie de ofensiva emocional. Mis padres empezaron a llamarme constantemente, a veces más de una vez al día. Era evidente que Connor les había contado una versión conveniente de lo sucedido, porque de pronto yo era el villano. Mi madre se transformó en alguien completamente distinto. Tu hermano está destrozado, lloraba al teléfono. Se siente rechazado por ti. ¿Cómo puedes verlo sufrir así?
No está sufriendo, le contestaba. Quiere gastar $120.000 en una fiesta. Eso no es sufrir. Eso es tener prioridades distorsionadas. Organizar una boda es muy estresante, insistía una y otra vez. Pues que organicen una más sencilla, respondía yo, cansado ya del mismo intercambio. Ella soltaba un suspiro pesado, cargado de dramatismo. Siempre fuiste complicado, Liam. Siempre tan rígido. Te obsesionas con lo que es justo y nunca piensas en ayudar sin esperar algo a cambio. Era increíble el nivel de manipulación. Yo era complicado por no regalar $80.000, mientras que Connor, que exigía ese dinero, era el hijo incomprendido. Mi padre usó otra táctica. Él enviaba mensajes larguísimos, casi como discursos escritos para una reunión corporativa. Hablaba de invertir en relaciones, de prioridades que van más allá de lo material. A veces llamaba desde el trabajo, usando su tono profesional para intentar imponer su punto de vista. Debes pensar en cómo esto afectará su relación a largo plazo, me dijo en una ocasión. Estás poniendo en riesgo tu vínculo con tu hermano por un tema económico. ¿Realmente eso vale más que la familia? Yo no estoy arriesgando nada, respondí. Él es quien exige algo que no le corresponde. Solo pide ayuda familiar, insistió. ¿Ayuda? ¿La familia me ayudó a mí a pagar mis estudios? ¿A comprar mi casa? ¿A enfrentar mis propios gastos? Silencio absoluto. Bien. Entonces parece que la ayuda familiar es un concepto que solo se activa cuando Connor quiere algo. Mi padre pasaba, entonces, a un sermón casi automático. La familia es lo más importante. El dinero va y viene. Tu hermano es para siempre. Si es para siempre, entonces debería comportarse como tal, concluí. Y así transcurrieron semanas enteras, conversaciones repetidas, argumentos circulares, insistencias disfrazadas de preocupación. No importaba cuánto explicara mi postura, no podían comprender por qué no quería entregar algo que era mío. Las cenas dominicales, que durante años habían sido rutinarias, se transformaron en una especie de campo de batalla psicológico. Desde la universidad, cenar los domingos en casa de mis padres era una tradición, comida sencilla, charlas irrelevantes, un rato agradable. Nunca emocionante, pero estable. Ahora todo había cambiado. Entrar en esa casa era como entrar en un escenario donde todos actuaban un papel. Connor y Cale se sentaban erguidos, con expresiones lastimeras, como si fueran dos víctimas dignas de compasión. Mis padres me saludaban con sonrisas tensas y un tono artificial. «Qué bueno que viniste», decía mi madre, aunque sonaba más a reproche que a bienvenida. Toda la cena era un festival de indirectas. Connor mencionaba historias inventadas sobre gente avara que atesora dinero sin compartirlo. Cale hablaba de lo sencillos que eran sus planes de boda, remarcando la palabra sencillos cada vez que podía mientras miraba en mi dirección. Mis padres suspiraban como si estuvieran cargando el peso del mundo entero. Todo eso convertía lo que antes era una costumbre familiar en una rutina insoportable, llena de tensión acumulada y expectativas absurdas. Y sin embargo, cada domingo regresaban al mismo punto. Para ellos, yo debía ceder, porque Connor lo quería. Aquel domingo, especialmente agotador, Connor pasó casi un cuarto de hora hablando sin pausa sobre un compañero de trabajo que había ayudado a su propio hermano con el pago inicial de una casa. Estaba tan entusiasmado que apenas levantaba la vista del plato mientras servía otra porción de puré de patatas. Eso es lo que hace una familia de verdad, comentó con una seguridad que rozaba la condescendencia. Se apoyan, se respaldan, avanzan juntos. No se quedan sentados acumulando dinero sin hacer nada útil con él. Cale, que nunca perdía la ocasión de intervenir, añadió de inmediato. Algunas personas entienden lo que significa la lealtad, dijo, como si estuviera dejando caer un mensaje directo. Mi madre asintió, encantada con la escena que ambos estaban montando. Es maravilloso cuando las familias se ayudan mutuamente. Así es como se fortalecen los lazos, opinó, casi emocionada. Yo seguí comiendo mi carne asada pasada de cocción, fingiendo concentración absoluta en el plato para no entrar en aquella representación cargada de insinuaciones. Mi padre, menos sutil, decidió ir al grano. Liam, ¿has pensado más en la idea de colaborar con tu hermano para los gastos de la boda? Creo que sería un buen uso de parte de esa herencia. No, respondí, sin darle vueltas. Significaría mucho para todos nosotros, insistió. Paso. Connor dejó caer el tenedor contra el plato con un golpe brusco. ¿Puedes dejar de ser un egoísta por 5 minutos? Esto es importante para nosotros. Entonces ahorren como hace cualquier pareja normal, respondí sin levantar la voz. A partir de ahí, las discusiones crecieron en intensidad semana tras semana. Connor me gritaba que siempre había sentido envidia de él. Cale rompía en llanto asegurando que estaba destrozando su boda soñada. Mi madre suplicaba que intentáramos llevarnos bien.
Y mi padre repetía incansablemente que la madurez y las obligaciones familiares requerían sacrificios. Después de 6 semanas de aquellos domingos insoportables, tomé una decisión. Llamé a mis padres y les dije que dejaría de asistir a las cenas familiares hasta que todos fueran capaces de comportarse como adultos. Mi madre aseguró que estaba anteponiendo el dinero a la familia. Mi padre me acusó de huir de las conversaciones difíciles. Connor me mandó un mensaje llamándome cobarde. Me dio exactamente igual. Por primera vez en meses, mis domingos volvieron a ser tranquilos, libres de potroust quemado y discursos moralistas a mi costa. Pero lo que vino después superó todo lo anterior. 3 meses después de la lectura del testamento de la abuela Eleanor, mientras revisaba unas especificaciones de un sistema transportador en mi oficina, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin pensarlo mucho. Señor Morrison, habla Sandra Liu del Departamento de Detección de Fraude de First National Bank. El corazón se me aceleró. Nadie quiere una llamada así. ¿Ocurre algo? Hemos detectado actividad inusual en sus cuentas, explicó ella con tono profesional. Esta mañana se intentó realizar una transferencia de $75.000 desde su cuenta de inversión. Antes de autorizarla, queríamos confirmar si usted la inició. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No autoricé ninguna transferencia, respondí de inmediato. Eso sospechábamos. La operación fue retenida porque se trata de un monto excepcionalmente alto, destinado además a una cuenta que no figura en nuestro registro como vinculada a usted, continuó. Hemos congelado el proceso mientras confirmamos la información. ¿Desea saber a qué cuenta iba destinada? Por supuesto. Escuché el sonido del teclado al otro lado de la línea. La transferencia se dirigía a una cuenta registrada a nombre de Connor Morrison y Cale Liu. ¿Los conoce? Todo encajó en cuestión de segundos. Intentaron robarme. Sí, dije mientras trataba de controlar la rabia. Son mi hermano y su prometida. Y puedo afirmar con absoluta certeza que no autoricé ningún movimiento hacia ellos. Sandra volvió a escribir. La solicitud se realizó a través de nuestro portal digital utilizando sus credenciales. Lo clasificaremos como posible robo de identidad y acceso no autorizado. Le transferiré con nuestro departamento de seguridad para formalizar el reporte. Pasé la siguiente hora saltando de un representante del banco a otro, presentando documentos, cambiando contraseñas, activando más capas de seguridad y confirmando que ni un solo dólar había salido de mis cuentas. Afortunadamente, el sistema detectó la operación sospechosa justo a tiempo. Cuando terminé con el banco, llamé a la policía. El detective designado, un hombre mayor llamado detective Reilly, tenía toda la apariencia de alguien que había visto cada forma imaginable de estupidez humana durante sus 3 décadas de servicio. Le di una declaración completa sobre el intento de robo. ¿Así que su hermano trató de sacarle $75.000? ¿Él y su prometida? Comentó Reilly, como si aquello le resultara familiar. Exacto. Los casos familiares suelen ser los peores, añadió con resignación. La gente cree que tener parentesco les da permiso para cometer delitos. La investigación se movió sorprendentemente rápido. En apenas 3 días, el banco había entregado los registros detallados de todo el intento de transferencia. La operación se había iniciado desde el apartamento de Connor a las 2:47 de la madrugada. La cuenta receptora, abierta a nombre de Connor y Cale, había sido creada 3 días antes, claramente con el propósito de recibir mi dinero. No quedaba ninguna duda, lo planificaron paso a paso. Primero abrieron la cuenta. Luego esperaron unos días para que no pareciera nueva. Después accedieron a mi banca en línea en plena noche pensando que nadie lo notaría. Pero los bancos siempre lo notan. La entrevista de Connor con la policía fue tan predecible como decepcionante. Empezó negándolo todo. Luego su versión cambió media docena de veces cuando el detective Reilly le mostró la evidencia. Al final pidió un abogado. Cale intentó hacerse pasar por inocente, diciendo que solo firmaba lo que Connor le indicaba. Pero su historia se desmoronó ante las preguntas más básicas. 2 semanas después, la fiscalía presentó cargos formales, robo de identidad, intento de fraude bancario y conspiración. Ambos fueron arrestados. Y entonces mi teléfono estalló. No solo mis padres. También tíos, tías, primos, amigos de la familia, todo el mundo llamando, enviando mensajes o dejando notas de voz. Durante semanas, todos parecían tener algo que decir acerca de cómo yo había destruido a la familia por dinero. Las opiniones llegaban desde cada rincón, y no faltaron los reproches disfrazados de preocupación. La primera en llamar fue mi madre. Estaba llorando desde que respondió la llamada, como si estuviera atravesando una tragedia irreparable. Tu hermano fue arrestado, sollozaba. No puedo creer que estés arruinando su vida entera por un simple error. Un error. Así lo llamaba ella. Le aclaré, con la calma más fría que pude reunir,
que intentar robarme $75.000 no era un error, era un delito. Podrías haber solucionado esto de forma privada, insistió. Quizá debieron haber pensado en eso antes de intentar vaciar mi cuenta usando documentos falsificados. Colgó. Y volvió a llamar. Así 6 veces más. No contesté ninguna. Luego apareció un correo larguísimo de mi padre, 3 páginas completas llenas de acusaciones. Según él, yo estaba utilizando el sistema legal como un arma para hundir a un miembro de la familia. Aseguraba que los cargos criminales destruirían el futuro de Connor y que todo se debía a un malentendido. En su cierre escribió una frase que me encendió la sangre. Tu abuela estaría avergonzada de verte usar su dinero para dividir a la familia. Lo irónico es que la abuela Eleanor me había advertido, con total claridad, que jamás permitiera que nadie me manipulara con culpa respecto a la herencia. Y ahora mi padre usaba su memoria para presionarme y lograr que retirara los cargos contra mi propio hermano ladrón. No le respondí. La presión del resto de la familia no tardó en llegar. Tío Patrick llamó indignado, afirmando que realmente iba a mandar a Connor a prisión, por dinero. Tía Marta me envió un mensaje diciéndome que tenía que ser la persona madura y dejar las cosas atrás. Primo Evan incluso me escribió asegurando que Connor ya había aprendido la lección y merecía una segunda oportunidad. ¿La lección? ¿Cuál? ¿La de que solo se detiene un robo cuando te descubren? Porque si el banco no hubiese bloqueado la transferencia, esos $75.000 estarían hoy gastados en depósitos para una boda que ni siquiera me involucraba. Pero nadie parecía entender eso. Todos repetían lo mismo, Connor cometió un error. Como si hubiera chocado mi buzón con el auto. No. Esto no fue un accidente. Fue un plan completamente premeditado. La llamada más ofensiva llegó desde la madre de Cale. De alguna forma consiguió mi número y comenzó a llorar diciendo que yo estaba destruyendo la vida de una chica inocente. Le recordé que Cale había ayudado a abrir la cuenta destinada a recibir dinero robado. Tu hijo le dijo que tú ya habías aceptado ayudarlos, respondió ella. Pues entonces debería haberme llamado para confirmarlo, le dije. Pasó de suplicar a insultarme en cuestión de segundos antes de colgar. Al parecer, yo era un monstruo sin corazón que merecía pudrirse en el infierno. Maravilloso. El proceso legal se extendió por meses. Mi familia prácticamente me borró de su vida, 0 llamadas, 0 mensajes, y ningún tipo de invitación. Cuando mi primo se casó, ni siquiera recibí una tarjeta. Las fiestas de fin de año pasaron en silencio absoluto. Y para ser honesto, me sentí liberado. Descubrí que perder relaciones basadas únicamente en culpa y sacrificios unilaterales no era una verdadera pérdida. Cuando llegó el juicio, fue bastante directo. La fiscalía tenía pruebas sólidas, registros bancarios, direcciones IP, análisis forense mostrando cuando Connor había accedido a mi teléfono. El abogado de él, Mr. Donnelly, intentó vender la idea de un simple malentendido entre hermanos, pero los hechos eran demasiado contundentes. El jurado deliberó apenas 3 horas y regresó con veredictos de culpabilidad en todos los cargos para Connor y Cale. El juez fue tajante durante la sentencia. Usted violó la confianza de su hermano y trató de apropiarse de una suma considerable. Que la víctima sea su propio hermano hace esto más grave, no menos. Utilizó la relación familiar para cometer delitos. Resultado, Connor recibió 18 meses en la cárcel del condado y 3 años de libertad condicional. Cale obtuvo 12 meses y 2 años de libertad condicional. A ambos se les ordenó pagar la restitución completa, además de los costos judiciales. Evidentemente, la boda quedó cancelada. Es complicado casarse cuando ambos novios son delincuentes convictos cumpliendo penas de cárcel. Mis padres estuvieron en el juicio, llorando y lanzándome miradas de odio. Cuando el juez terminó, mi madre murmuró demasiado alto. Espero que estés feliz ahora. A la salida, mis padres intentaron una última jugada emocional. Has destruido la vida de tu hermano, dijo mi padre. No la destruí yo, respondí. Él está enfrentando las consecuencias de los delitos que cometió. Mi madre se aferró a mi brazo. Cuando salga, tendrá antecedentes. No conseguirá buenos trabajos. Arruinaste su futuro. Él pensó en todo eso antes de cometer fraude bancario e identidad falsa, ¿verdad? Eres cruel. Ya no te reconozco. Perfecto. El hombre que conocías permitía que lo pisotearan. Ese ya no existe. Me alejé del edificio judicial sin volver la vista atrás, como quien finalmente corta la última cuerda que lo mantenía atado a un lugar que ya no le pertenece. Desde ese momento, la comunicación con mis padres dejó de existir. No hubo llamadas, ni mensajes, ni siquiera un intento de acercamiento disimulado. Simplemente desaparecí de su dinámica familiar, como un nombre que se borra de un álbum de fotografías. Con el tiempo, descubrí que ese silencio no era un castigo, sino una especie de descanso que no sabía que necesitaba.
8 meses después de aquella escena en el estacionamiento, mi vida se había estabilizado de una forma extraña pero sorprendentemente pacífica. Mientras ellos se aferraban a su versión de los hechos, yo fui construyendo la mía, una vida sin demandas emocionales imposibles de satisfacer. Supe, por comentarios indirectos, que Connor salió de la cárcel hace pocas semanas y que terminó volviendo a la casa de mis padres, incapaz de alquilar por su cuenta debido a su historial penal. Trabaja ahora haciendo entregas, intentando ponerse al día con los pagos de restitución. Cale regresó a vivir con su familia, lejos de aquí, y el compromiso quedó completamente disuelto. La idea de que una experiencia penitenciaria los uniría más resultó ser una fantasía que no soportó la realidad. Mis padres continúan sin buscarme, algo que en otro momento me habría destrozado, pero que ahora miro con claridad. Comprendí que cualquier vínculo que dependa de que yo cargue con las responsabilidades, errores y caprichos de los demás no es un vínculo real. Algunas personas solo te valoran mientras te sacrificas por ellas. Mientras tanto, yo seguí adelante. La herencia permanece segura, invertida con prudencia, y el dúplex que compré funciona sin problemas, los inquilinos pagan puntualmente, la hipoteca se cubre sola, y por primera vez en mucho tiempo, mis decisiones benefician únicamente a mi estabilidad y no a las expectativas de otros. Quizá algún día mis padres se acerquen. O quizá no. No lo sé, y sinceramente tampoco lo necesito. Lo único claro es que recuperé el control de mi vida, algo que durante años pensé que jamás iba a lograr. Y si mantener ese control significa alejarme de quienes nunca respetaron mis límites, entonces es un precio que pago sin remordimientos. Porque esta vez, por fin, el que decide soy yo.